bienvenidos a esta segunda emisión especial del día de hoy de Sin Filtros. Vamos a conversar sobre España y sobre lo que ocurrió este domingo, cuando los españoles fueron de una manera bastante masiva a votar por el cambio de gobierno o por el mantenimiento del sistema socialista. Quiero darle las gracias a toda la gente que nos ha escrito porque están fascinadas con este tema de España, de nuestra madre patria, porque nadie entiende lo que ocurrió. Muchos no saben exactamente cómo leerlo y cómo entender el proceso que conllevó a que muy probablemente, según lo que las últimas versiones, Pedro Sánchez pueda permanecer en el poder con acuerdos que van desde Bildu hasta cualquiera de las pequeñas coaliciones que ganaron puestos, escaños en el Congreso, pero vamos a hablar con expertos que nos van a traer su visión al respecto. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que a esta hora se incorpora en nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Distrito TV por estar en comunicación directa con este canal y difundiendo nuestros contenidos, así como también queremos saludar a todos nuestros amigos del Superchat de YouTube y a nuestros moderadores y al equipo que hace posible este programa día a día. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados que forman parte de nuestro grupo de expertos. Guillermo Mas nos atiende desde Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Maybor, y desde luego hay mucha tela que cortar en España estos días. Así es, y así también le damos la bienvenida a Pedro Mejías de Actúa Familia. Muchas gracias por estar con nosotros, Pedro. Es un placer, Maybor, como siempre. Y por supuesto que como estamos hablando de muchas incidencias en lo que se conoce, pues en el sistema electoral, hemos invitado a nuestro experto Guillermo Salas, ya ustedes lo conocen. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Maybor. Saludos, Guillermo y Pedro. Bueno, vamos a empezar con Guillermo Mas. Ahora tenemos dos Guillermos, así que vamos a empezar con Guillermo Mas. Quiero que nos expliques cómo te sientes como español ante el resultado de este proceso, pero adicionalmente a ello, ¿cómo lo ves? ¿Qué son los escenarios que están planteados en estos momentos? Adelante. Bueno, pues yo creo que hay, digamos, dos secciones muy claramente delimitadas. Por un lado, tenemos a la sección polarizada políticamente, que es todo el conjunto de la ciudadanía que cuando llegan las elecciones generales, y este es un caso muy evidente, se moviliza, movida especialmente por el voto útil. Un voto útil que responde mucho más al rechazo de una opción política que a la ilusión o la convicción frente a otra, que es la que finalmente es votada, ¿no? Es decir, se vota más como reacción que realmente pensando que se está votando una opción política que pueda gobernar España, ya digo, de manera ilusionante o convincente. Esa sería, por un lado, una sección, ¿no? Ya digo, la sección polarizada. ¿Por qué polarizada? Porque no hay diálogo entre los bloques políticos y es entendiendo esta polarización y este voto reactivo como se entiende que el resultado de las elecciones es un bloqueo. Entonces tenemos que entender que por un lado está este elector polarizado, que va a votar de manera reactiva. Y por otro lado tenemos directamente al elector que no acude a las urnas, que es quizás el gran silenciado en estas y en otras tantas ocasiones electorales, pero sobre todo en estas últimas elecciones. Un 30% del electorado no va a votar. Se puede decir que esto se debe a que la votación ha sido en verano y por lo tanto pues hay mucha gente que se encontraba de vacaciones, etcétera. Pero viendo el número de voto por correo, que ha sido de 2 millones, totalmente rompedor, yo diría que no se puede explicar así, ¿no? Sino que hay una parte importante de la ciudadanía española que no se siente representada por ninguna de las opciones y que a diferencia de, que bueno, es algo que también le ocurre al grupo polarizado, pero que a diferencia del grupo polarizado no se moviliza de manera reactiva. Es decir, que el móvil reactivo no es suficiente como para arrastrarle a las urnas. Yo, por cierto, me incluyo en este segundo grupo. Entonces, yo, para empezar, haría esta división. Y lo que sí puedo decir, para terminar con esta introducción, es que como miembro autodeclarado de ese segundo grupo, del grupo de los electores que no van a votar, porque no sienten que sus problemas vayan a ser solucionados en la urna y mucho menos en las urnas y mucho menos por ninguna de las opciones políticas que se concurren a las elecciones o que tienen opciones
de tener representación significativa, creo que tenemos que hacer un análisis de qué está fallando. Primero, a nivel sistémico, hay que hablar de la partidocracia en la que estamos. Y segundo, hay que hablar de qué está fallando en esta política de bloques, en esta polarización, en los medios de comunicación y en las propias propuestas políticas que hacen que no nos sintamos ilusionados. Entonces, por un lado, hay que comprender esa polarización para entender por qué estamos en un bloqueo y luego, por otro lado, hay que entender por qué directamente hay gente que ni siquiera vota reactivamente. Luego ya podríamos entrar a profundizar en cada uno de los grupos que componen ese sector polarizado, cada uno de los partidos políticos que quieren, ambicionan representar y canalizar esa parte que sí decide votar, pero yo creo que la crítica que hagamos a las opciones políticas, y hay críticas para todos, va a haber bastante confluencia, y esto es lo interesante, entre el sector polarizado y el sector abstencionista, podríamos decir. Muy interesante el planteamiento porque estamos hablando de dos bloques que dividen a la sociedad española y eso no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo. Escuchemos la versión de Pedro Mejía sobre este tema, porque Actúa Familia trabajó para impulsar el mensaje de resguardo de lo que son los valores y principios de la sociedad occidental, pero en particular de España. Adelante, Pedro. Pedro, tienes el micrófono. Sí. Adelante. Ahora, nosotros pedimos el voto claramente por el partido Vox, porque era el único y es el único que representa los valores por los que nosotros luchamos, ¿no? Los que representan la defensa de la familia, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y las libertades básicas del individuo. Realmente la lectura que yo hago es que aquí Feijóo se ha suicidado a sí mismo. Se ha suicidado por dos cosas fundamentales. Primero, demonizando a Vox. Vox siempre ha sido demonizada desde hace años, y esto lo he vivido en carne propia. O sea, Vox han sido siempre xenófobos, racistas, machistas, por todo, se le ha volcado todo el engranaje de los grandes medios de comunicación en contra. En ningún medio se le ha defendido, salvo un poco ya en esta última etapa, ¿no? Y bueno, todo lo ha tenido en contra. Y el Partido Popular frotándose las manos, creyendo que así iba a salir ganando, creyendo que así iba a terminar con Vox. Lo que aquí hemos vivido es el intento de eliminar a Vox, el intento de eliminar a más de 3 millones de votantes españoles. Y bueno, y lo que ha pasado es que esto ha ido en contra del propio PP, del propio Partido Popular. El Partido Popular ha optado por las encuestas, ha optado por GAT3, y estas encuestas pues han desmovilizado a su propio electorado. Han creído que ya lo tenían todo totalmente ganado, y realmente pues no ha sido así. Ahí ha habido un exceso de confianza, ahí ha habido un exceso de... El último tramo de la campaña realmente ha sido de Pedro Sánchez, que ha usado todas sus artimañas para que esto no se diera, para parar a la derecha, y lo ha conseguido. Entonces, lo que nos cuesta creer es que realmente hayamos dejado que esto pase, ¿no? Que realmente la derecha haya caído en la trampa de Pedro Sánchez, ¿no? Yo ya digo, esta es mi lectura, y esto es lo que he vivido en carne propia. Bueno, ya nos vamos con una segunda versión sobre el tema de Vox, pero vamos a escuchar un planteamiento que nos trae Guillermo Salas. Para los que no lo conozcan, que estén en estos momentos con nosotros en el auditorio, Guillermo Salas ha estado estudiando todo lo que han sido las incidencias y las irregularidades en las elecciones desde Venezuela, donde se han hecho fraudes electorales, hasta otros modelos de América Latina, y ahora plaza todo lo que son tal vez las estrategias que se pueden utilizar para generar incidencias que cambien el deseo de la gente a través de la
puesta en la papeleta, en el voto. Tenemos restricciones para tocar algunos temas en una de nuestras plataformas. Adelante, Guillermo. Gracias, Maybor. Quiero comenzar diciendo que que mi punto de vista es un poco distinto, bueno, y por la razón, porque en cierta forma nosotros los venezolanos estamos picados de culebra, lo que llamamos nosotros picados de culebra, que hay un dicho allá en Venezuela que picado de culebra, bejuco le para el pelo. Eso significa que a los que nos ha picado alguna vez una culebra, a los que les han picado una culebra, ven cualquier cosa y piensan, viven asustados, ¿no? Se les queda el susto por dentro, entonces eso condiciona un poco la visión sobre todo de los venezolanos, de ver estos temas electorales, ¿no? Entonces, he estado, bueno, siguiendo más o menos de cerca el caso español, incluso en las elecciones de hace 2 meses, que fueron las regionales. Yo estaba allí en España y vi como el Partido Popular, la derecha en realidad ganó muchísimos espacios, ¿no? Y ahorita veo que la derecha tiene una gran derrota, ¿no? Y lo que sí he visto a través de los tiempos, a lo largo del mundo y de Venezuela, que las derrotas electorales siempre tienen dos explicaciones, desde el punto de vista de los derrotados. Muchas veces son, o la anterior, muchas veces estas explicaciones la gente las hace casi siempre desde el punto de vista pensando dentro de la caja de estos sistemas, okay, que son, y veo que en España se está haciendo así, y lo está haciendo incluso gente muy pegada a Vox y al Partido Popular, y sobre todo a Vox, como incluso, no sé si Infoblogger, que lo conocen, o también Begoña Gerpe, también siguen ellos están en lo mismo, o sea, siguen explicando todo desde el punto de vista de que todo esto fue culpa de unos errores garrafales de Feijóo, que creo que sí los tuvo, y de otros errores de Abascal que también los tuvo, y esos se conjugaron y le dieron el triunfo a la izquierda. Entonces lo que he visto, eso no solo ha pasado en España. Si vemos la siguiente parte, eso es lo que ha pasado siempre en Venezuela. En Venezuela siempre había un grupo y la tendencia a explicar la supervivencia del chavismo en el poder ha sido a través de explicaciones sociopolíticas de las victorias del chavismo y de la derrota de la oposición. Pero no solo en Venezuela, eso pasa también en Estados Unidos, cuando, por ejemplo, se ha acusado siempre se ha explicado la derrota, incluso en el 2020 se le adjudicó el rechazo de la figura de Trump, se le asignó que la derrota se explicó de esa manera. Mira, simplemente la forma social de explicarla es el rechazo inmenso a Trump. En Brasil fue por el rechazo a Bolsonaro, y veo que en España ahorita también la explicación es totalmente sociopolítica. Las otras explicaciones, que serían las explicaciones proscritas, que equivaldrían a los fraudes electorales, eso verdaderamente están bien difíciles de vender y prácticamente nunca son aceptadas, cuesta mucho aceptarlas, y para que se acepten hubiera que fundamentarlas extraordinariamente bien, cosa que hasta ahora no lo he visto en España que se haya podido explicar o demostrar, o por lo menos inferir la existencia de un fraude electoral con argumentos sólidos, ¿no? Entonces, por los momentos, la explicación ahorita reina en España son las explicaciones sociopolíticas. Sí he visto gente que está cuestionando sobre todo el voto por correo y el voto, la intervención de la compañía de Indra y el aumento en el número de votos a favor del PSOE. Pero esas cosas, en Venezuela siempre la parte de las explicaciones sociales, sociopolíticas, están prácticamente de la mano de un encuestador que se llama Luis Vicente León, que él dice que él crea incluso un personaje que lo llama Yubi Lacy, que es esa persona que está pasando hambre, que sufre, que está prácticamente quebrada y no puede comer, y sigue con un amor a Chávez y por eso vota hacia él. Pero es una matriz que han montado de una forma extraordinaria, y de esa forma han explicado los triunfos del chavismo en Venezuela, un pueblo muriéndose de hambre
en el que han emigrado casi el 20% de la población, pero sigue enamorada de su líder. Entonces son unos grupitos que siguen explicando eso. Fíjense, por ejemplo, cómo este mismo encuestador, porque este señor que pone la matriz de opinión, explica lo que pasa. Fíjense, por ejemplo, estas son sus encuestadoras en las elecciones tal vez más controversiales de Venezuela, que fue en 2004. Su misma encuesta en el 2004 decía que el rechazo hacia Chávez, había un referéndum revocatorio presidencial que iba a ser en agosto de 2004. Ok, según este mismo encuestador, que es el que crea este sistema de explicaciones sociológicas a los resultados electorales en Venezuela, según su misma encuesta, en mayo de 2004, el 67, casi el 68% de los venezolanos pensaba que la situación del país era mala. Y en apenas unos poquitos meses, ya en agosto de 2004, cuando es el referéndum, este encuestador voltea las encuestas de una forma verdaderamente llamativa. Entonces, sí, Guillermo más en breve nos va a explicar, porque en España la gente que está leyendo un periódico cree que la situación económica es maravillosa, es abundante, se han generado muchos empleos, y hay otra que lee otros periódicos, se informa por otras vías y lee otras encuestas que ve todo lo contrario. Entonces ya él nos va a explicar su visión sobre esa división y polarización de la sociedad. Creo que queda alguna explicación pendiente. Adelante, Guillermo Salas. No, bueno, esto un poquito ilustrar cómo nos ponen a nosotros los venezolanos y nos ponen entre dos disyuntivas, ¿no? Hay la explicación proscrita, que es la del fraude, que no se puede decir, te acallan, no lo puedes decir, y la que reina es esta explicación sociopolítica, que es la que se puede transmitir por los medios y la que el mundo acepta, y prácticamente la que difunde gente como este señor Luis Vicente León, y yo creo que eso es importantísimo. Decir cuál de las dos aplicaciones de la derrota es la importante. No estoy diciendo para nada que en el caso de España haya sido eso, ok, esta la supuesta aplicación proscrita, pero sí veo que hay muchos que están tratando de vender la aplicación proscrita, pero creo que quienes pretenden hacerlo, tienen que fundamentar muchísimo mejor lo que están diciendo. Ok, hasta ahorita va ganando la otra aplicación. Si quieres, después seguimos con estas otras láminas. O vamos un poquito, vamos a ver la lámina anterior. Mira, fíjense el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, te ponen que si el enamoramiento entre el chavismo y el sector opositor y la gente pobre, y vamos a ver la siguiente lámina. Fíjense, cuando la Universidad Católica Andrés Bello hace una encuesta, porque en Venezuela nos pusieron un sistema electrónico de votación, o sea, el chavismo impuso un sistema electrónico de votación, y las explicaciones que dan los entendidos, en su mayoría sociólogos dicen que es por un enamoramiento entre el pueblo y Chávez, pero sin embargo, cuando hacen una encuesta en la Universidad Católica, una encuesta sobre la percepción del sistema de votación, ellos dicen que el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral Venezolano, puede cambiar electrónicamente los resultados. Resulta que el 44,5% de los venezolanos cree que es completamente cierto que el Consejo Nacional Electoral puede cambiar electrónicamente los resultados. Y el 30,7% cree que eso es completamente falso. O sea que la percepción que tiene el pueblo y la percepción que tienen los voceros de la oposición está totalmente desligada. Esto es bien interesante, y yo creo que es algo sobre lo que verdaderamente tiene que insistir, y además sobre todo porque esto es una de las características de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Sin querer decir que en España está pasando esto, y sobre todo porque muchos piensan en el caso de Indra, pero fíjense, en el caso de Bolivia, tienen que leerse el informe de la OEA del fraude electoral de Bolivia de 2019, donde el voto fue manual. Sin embargo, la compañía que hizo la tabulación de los resultados volteó el resultado. Después que eso sucedió, intervino la OEA en Bolivia, la Organización de Estados Americanos en Bolivia, y descubrió todo el sistema como tenían ellos para que el sistema de tabulación cambiara los resultados. Esto es algo que yo creo que lo lógico siempre, cuando se hace un estudio serio, es considerar ambas, aunque una me cuadre bien, aunque yo pueda explicarla todo muy bien por un camino, yo creo que siempre es bueno considerar las dos posibilidades. Hasta ahora todavía no he visto nada
que verdaderamente sea concluyente a favor, por lo menos, de la segunda hipótesis, de la hipótesis del fraude en España. Pero yo creo que es algo, sobre todo si temen el socialismo del siglo XXI, si hay temor hacia eso, yo creo que es una posibilidad que se debe considerar. Sí, Guillermo, tomando en cuenta lo que había planteado Guillermo Salas, tenemos dos Guillermo, recuerden, en su exposición en relación al poder de las encuestas. Es decir, las encuestas moldean la opinión pública, al igual que los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo ves tú esa influencia en los electores españoles? Adelante. Pues la veo una influencia nefasta, es decir, las encuestas no están hechas para, digamos, dar cuenta de una realidad, sino que están hechas para generar una realidad. Y esto se demuestra una y otra vez detrás de cada elección. Podríamos decir que el ejemplo más claro que hemos tenido en los últimos años de encuestas falseadas son las del CIS, si no fuera porque las que más se han aproximado a la realidad en estas últimas elecciones han sido las del CIS. Así que, por una vez, el CIS acertado, ¿no? Bueno, esto es una medio broma. A ver, se han afirmado varias cosas, ¿no? Y sí que me gustaría comentarlas un poco mediante dos argumentos retóricos. El primero es un argumento retórico clásico, que es el de la navaja de Occam, que viene a decir algo así como que la explicación más simple suele ser la más probable. Entonces, por supuesto, podemos tratar de buscar explicaciones enrevesadas para tratar de entender el resultado de las elecciones, despreciando las más simples, que son las relativas a la campaña electoral, a los medios de comunicación, a las estrategias de partido. Pero lo cierto es que yo creo que si hacemos un análisis de los hechos, en este caso, no digo en otros, la explicación más simple es la verdadera. Es decir, ha habido un error de estrategia por parte de la derecha frente a estas elecciones y ha habido una campaña excelente por parte del Partido Socialista de cara a las elecciones. Esto es muy simple, pero yo creo que es lo que explica la realidad. Y lo que hay que entender es por qué en las últimas elecciones que han sido regionales el Partido Popular y Vox han sacado tan buenos resultados y por qué apenas un mes y medio después esos mismos partidos no han conseguido trasladar esos resultados. La respuesta más obvia son dos territorios, Cataluña y Andalucía. Sobre todo Cataluña ha sido decisivo el cambio que ha habido. Y también el caso de Andalucía, que el Partido Popular lo ha trabajado como un feudo, olvidándose de que aunque ahora sea un territorio más favorable al Partido Popular, históricamente es un territorio favorable al Partido Socialista. Y en estas elecciones pues no ha sido tan clara la caída del lado del Partido Popular. En cuanto a Vox, que también se ha mencionado, obviamente Vox ha sufrido el voto útil por parte del Partido Popular, que es exactamente lo mismo que ha sufrido Podemos y que antes ha sufrido Ciudadanos. Ciudadanos desapareció por culpa del ascenso del Partido Popular y porque se negaron a pactar con el PSOE cuando debían y entonces la gente dijo, ¿para qué voy a votar a Ciudadanos si en realidad votando al PP voto a alguien que ya tiene la misma estrategia de bloqueo frente al Partido Socialista? Podemos también era un partido que venía a cambiar, es el equivalente en la izquierda a lo que Vox es en la derecha. Por cierto, a Podemos se le suele tachar de comunista, no lo son, y a Vox se le suele tachar de fascistas, no lo son. Es el mismo tipo de argumento de alguien que no tiene ni idea de teoría política, obviamente. Ninguno de estos dos partidos donde ha gobernado en España ha impuesto ningún tipo de medida comunista o fascista y quien lo diga tendrá que demostrarlo. Igual que quien diga que ha habido falsificación electoral tendrá que demostrarlo. Son acusaciones serias y normalmente cuando se hace algún tipo de trabajito del estilo de falsificación electoral se suelen dejar detrás pistas. Se suelen dejar testigos que ven sacas, en el caso de que sea física la falsificación, y se deja un rastro digital. No es tan fácil, no es como las películas americanas que se pulsa un botón y todo se hace. Entonces, si realmente ha habido falsificación, tendrá que procederse como en otros lugares donde ha habido falsificación. Recuerdo que en Estados Unidos Donald Trump se presentó con un equipo de abogados y presentó una estrategia y trató de llevarlo al aspecto judicial. En estos momentos, en España, ningún partido importante ha hablado directamente de fraude electoral, ni siquiera Vox. Abascal no ha hablado de fraude electoral y no se están pensando en plantear este tipo de acciones legales. Lo que hay es una serie de comunicadores que ni siquiera son periodistas,
Y cito un caso, Alvis Pérez, que es un comunicador que ya ha extendido suficientes bulos como para que no le tomemos en consideración. Y lo que hay también es, sobre todo, una incomprensión por parte de la derecha de por qué han perdido las elecciones. Es decir, yo lo que más he hecho en falta después de que acaben las elecciones es honestidad y honor por parte de los políticos. Quiero decir, cuando tú pierdes, tienes que salir. Esto, el ejemplo más evidente es en fútbol o en cualquier deporte. Cuando un equipo pierde, el entrenador, si es un buen entrenador, sale y dice, hemos perdido por mi culpa. En las elecciones generales, cuando un partido político saca un mal resultado, lo que hacen todos es decir que han ganado. Y lo último que se les pasa por la cabeza es decir que es culpa suya. No, hay que salir y hay que decir, es culpa mía, me he equivocado, tenemos que hablar por qué y tenemos que pensar, lo primero, si yo soy el candidato adecuado para las próximas elecciones en caso de repetición electoral, y lo segundo, por qué quienes han confiado en nosotros ya no confían en nosotros. Entonces, buscar tesis conspiranoicas y delirantes e irreales en una situación crítica, lo único que va a provocar a un nivel práctico es un hundimiento mayor. Si realmente se quiere atajar la sangría, lo que hay que hacer es poner lucidez, poner comprensión, poner también honor, es decir, saber decir me he equivocado y por qué, y si debo seguir o no y por qué. Y bueno, yo creo que si realmente la gente de Vox sigue lanzando balones fuera, les ocurrirá lo mismo que les ha ocurrido a Ciudadanos, les ocurrirá lo mismo que les está ocurriendo a Podemos, Sumar o como quieran llamarse, que es caminar cada vez más hacia la irrelevancia que en el caso de la izquierda es Izquierda Unida, que siempre ha tenido un pequeño margen en el Congreso de los Diputados, y que en el caso de la derecha, en democracia, ha sido integrarse en el Partido Popular. Y de hecho no es descabellado que Vox vuelva a integrarse en el Partido Popular, porque por muy diferentes que se crean en Vox, lo cierto y verdadero es que no dejan de ser una escisión del Partido Popular. Sus dirigentes, incluido Abascal, han sido miembros del Partido Popular. Tienen pequeñas diferencias, tampoco muy grandes. Ni siquiera si vamos al asunto de la Agenda 2030 hay grandes diferencias. El Partido Popular es Agenda 2030, el PSOE, que duda cabe, es Agenda 2030, no hay más que ver el último debate importante que hubo, Pedro Sánchez iba con la chapita del 2030. Vox, vale, bueno, puede que no sea Agenda 2030, pero tampoco está muy lejos, sobre todo si vamos a la política económica. La política económica de Vox es una política liberal apenas diferente a la que tiene el Partido Popular. Y es esa política económica liberal la que no han querido votar los españoles. Porque claro, si el señor Feijóo anda diciendo vamos a entrar tocando la reforma laboral, vamos a entrar tocando la jubilación, etcétera, el español que a lo mejor se hubiera quedado en su casa y no hubiera ido a votar a la izquierda porque le repugna que el Partido Socialista pacte con Bildu, pues igual cuando ve este tipo de noticias y este tipo de propuestas liberales de recortes que ya nos conocemos y que siempre aplica el Partido Popular y que Vox desde luego no iba a frenar, y esto es curioso porque si de verdad les importa la familia, los recortes yo no creo que sean una opción. Y lo cierto y verdadero es que en Vox quien manda es Iván Espinosa de los Monteros, sobre todo en el aspecto económico, que es un liberal declarado, por más que pueda haber otras tendencias que sin duda son minoritarias y que además pues están en puestos bastante irrelevantes y en puestos purgados. Entonces, por lo tanto, por ir terminando, yo creo que lo que ha habido es rechazo por parte de los españoles al modelo liberal que el PP de recortes que siempre trae consigo cuando gobierna. Entonces, es lo que los españoles no han querido y además me parece estupendo. Es decir, yo tampoco quiero ese modelo liberal, por más de que no me considere una persona de izquierdas. Gracias, Guillermo. Vamos a preguntarle a Pedro qué es lo que él piensa. Hemos visto muchos análisis que dicen, bueno, los españoles en su gran mayoría prefieren vivir en el ámbito de la izquierda, dependientes del Estado y sin la capacidad que tienen los mecanismos de la economía de mercado de imponerse, porque trae restricciones y cambios. Adelante, Pedro, y si tienes algún comentario sobre los planteamientos hechos por Guillermo Salas, adelante. Sí, muy de acuerdo en la primera parte, nada de acuerdo en la segunda. Realmente, bueno, empiezo por la segunda. Yo creo que las diferencias entre PP y Vox sí que son acusadas, son bastante acusadas. Sí que es cierto que en lo económico no
no tienen tantas diferencias, pero hay una cosa muy importante que dice el otro día, lo dijo nuestro amigo Curro Contreras, ¿no? Claramente, no todo es economía. Y lo que Vox dice es exactamente eso, no todo es economía, importan los valores, importan la política social, importa lo que se está haciendo y que el PP, por supuesto, continuaría cual otro Pedro Sánchez más, cualquiera, con la ley del sí es sí, aunque tenga modificaciones, aunque diga que la derogaría, con las leyes de género, con la persecución del hombre, el favorecimiento jurídico a la mujer, etcétera, etcétera. Esas son grandes diferencias con el Partido Popular. Por supuesto que estoy de acuerdo en que no se puede ir por lo conspiranoico y que no hay realmente elementos para decir, se habla de pucherazo, nada. O sea, realmente no se puede ahora mismo, y bueno, y gracias a Dios, ¿no? Todavía comparar con los sistemas de prevención y de control que hay en España con los que hay en otros países como Venezuela o incluso Brasil, ¿no? O sea, no se puede. Sí que es cierto que llega un momento que a Indra no lo controla nadie, por lo tanto lo que pedimos es que haya una inspección de la empresa Indra, que es la que recuenta los votos, a que haya un control mucho más de cerca de esa empresa, ¿no? Pero realmente yo me inclino por eso, o sea, pues ha habido grandes fallos por parte de Vox y por parte del PP, también de Vox. O sea, yo soy el primero que los digo, ¿no? Vox, bueno, no sé, por entrar un poco ahí, tiene que hacerse ver un poquito el tema de su comunicación de la cúpula con las bases, ¿no? Con la militancia, ¿no? O sea, ahí hay grandes rupturas, ¿no? Es un partido, a ver, Vox es un partido totalmente piramidal, un partido que han planteado incluso su ilegalización porque no hay esa democracia interna que debe de haber constitucionalmente en los demás partidos, ¿no? Entonces, bueno, eso quizás sea algo que Vox te tenga o no que plantear, no lo sé. El tema de los candidatos, ¿no? De elegir bien los candidatos. Hay muy buenos candidatos en Vox, pero otros que, bueno, que quizás han sido simplemente por estar ahí trabajando, gente de confianza, gente militante, y eso creo que lo debería de hacer, ¿no? En definitiva, lo más importante, aunque eso son cuestiones internas que realmente tampoco quiero entrar, pero que Vox debería de explicar mucho más ese ideario, tomarse el tiempo necesario para esa necesaria y explicación de esos principios, esos fundamentos que le llevan a hablar, ese patriotismo, esa defensa de ir en contra de la ideología de género, defensa de la vida, explicarlo mucho más. Y eso tiene un tiempo, eso es a medio plazo, a medio largo plazo, ¿no? Y otra cosa que quería decir es su base, las asociaciones. O sea, nuestra asociación, por ejemplo, sí, está en contacto con Vox, es fluida, pero hay otras muchas asociaciones que Vox tiene que hacerle llegar esa comunicación, que haya una comunicación mucho más fluida, ¿no? Y el PP, bueno, el PP ya lo dije antes, ha tenido grandes fallos de comunicación en la última parte de la campaña, ¿no? Quizás el tema de liderar, quizás Feijóo no sea el líder que, bueno, todo el mundo recurrió a Feijóo, pero quizás no sea él, no lo sé. En la noche electoral aclamaban a Díaz Ayuso. Sí que ahora mismo es una situación muy difícil porque él ha ganado y ha subido. Entonces, claro, ¿quién lo mueve del sillón? Ahora mismo no está la cosa como para moverse del sillón, ¿no? Y sobre todo el tema de los medios de comunicación. O sea, el PP se cree también dueño, que está ahí en una batalla con el PSOE por los grandes medios de comunicación, cuando realmente lo que no hay es una coherencia en su mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que también los españoles han penalizado esa incoherencia del Partido Popular, ¿no? Ese hartazgo, ¿no? Yo quería también decir que gran parte de de lo que ha pasado, lo que nos ha pasado a los españoles, y que bien que lo sentimos, quería nombrar a un medio de comunicación que tiene unos dueños, que es la Conferencia Episcopal Española.
Este medio de comunicación, esta radio es la COPE y el canal de televisión 13, pero sobre todo la COPE, que está siempre a favor de ese centro izquierdismo que no se define. O sea, y no dan un criterio, no dan realmente siempre en contra, ¿no?, de los planteamientos de Vox. No te imaginas, a mí me han llegado a decir en la COPE, mira, tu mensaje no podemos decirlo ya, porque ahora lo que queremos es vender publicidad y no plantear ningún tema, digamos, fuerte, espinoso o que pueda molestar a alguien, ¿no? Entonces esa indefinición nos ha hecho mucha pupa. Sin duda alguna, lo que plantea Pedro Guillermo más es muy importante y viene de voces de españoles. Hay muchos señalamientos en relación a los votos por correo, porque los votos de correo se han convertido en una incidencia que ha generado desconfianza en la ciudadanía en el sistema electoral, producto de las inconsistencias que muchos han logrado evidenciar en otros países. Guillermo nos va a explicar sobre este tema en particular, ¿no? Porque él ha estudiado muchísimo el tema de los votos por correo y las incidencias que tienen a la hora de la presentación de resultados. Adelante, Guillermo. Esto, bueno, y es sincero, intentar ser conclusivo, ¿no? Porque primero no tengo incidencia allí, pero quiero empezar, porque he estudiado los fraudes electorales. Un fraude electoral que ocurrió en el mismo Madrid, fue en las elecciones de la presidencia del Real de Madrid en 2006. En 2006, porque el voto por correo, incluso sí he visto que mucho, incluso dentro de los, digamos, los conspiranoicos españoles, no que yo los esté apoyando, pero sí estoy viendo que están hablando que si los 2 millones de votos por correo, y eso les causa suspicacia. Pero sí lo que quiero recordar que cuando hubo una elección en el 2006 para escoger al presidente del Real Madrid, los votos presenciales que se hacían en Santiago Bernabéu, ganó un candidato en los votos presenciales, y los votos por correo tuvieron un resultado muy distinto, que voltearon el resultado oficial. Entonces, a partir de eso, la juez se llama Milagros Aparicio en aquel momento hizo una sentencia en la cual anuló el voto por correo. Incluso ella puso en su sentencia que resulta evidente la endeblez de las garantías del voto emitido por correo en comparación con el sistema reglado en la ley orgánica del régimen general electoral. Eso es simplemente para un club de fútbol que sabemos tal vez el más importante del mundo, y eso sucedió, eso pudo suceder. Y simplemente porque era totalmente inadmisible que un grupo votara en un sentido, los que votaban en el Bernabéu, no había ninguna razón para que los que votaran por correo fueran tan distintos a los votos que entraron en el Bernabéu. Eso lo pueden buscar en internet, y yo tengo la sentencia y toda la explicación de todo lo que pasó en ese caso, pero me parece muy interesante. Luego, otra cosa que pasó con el voto por correo fue, en el caso del Real Madrid no se pudo explicar, no había forma de justificar esa diferencia. En la forma en Estados Unidos ahorita, en el 2020, resulta que el voto presencial ganaba un candidato y el voto por correo fue aplastantemente a favor del otro candidato, y eso volteó el resultado en los Estados Unidos. En ese caso sí había una explicación a la diferencia, entonces no se pudo atacar el voto por correo, porque simplemente había una explicación que era el COVID. Recuerden que Biden había mandado llamar a votar por correo, y Trump había llamado a ir contra el voto por correo y a votar en persona. Entonces, eso se pudo justificar a diferencia del anterior. Se pudo justificar, podía justificar perfectamente la diferencia entre ambos tipos de votaciones. Ok, yo ahorita en España 2023, lo que tengo que decir, que es más difícil poder hablar de eso ahorita, porque simplemente se mezclaban el voto por correo, por lo que entiendo, se introducía al final en las mismas urnas electorales, y al final se entremezclaban todos los votos. Pero lo que sí quiero decir con esto, no quiero pecar de conspiranoico, pero sí creo, y sobre todo en muchos casos, hay que ser totalmente la integridad electoral, que ahorita muchos lo están pidiendo en los Estados Unidos. Y bueno, en el caso del Real Madrid, sí hubo
Si hubo una sentencia, creo que metieron a la persona que alguien finalmente admitió que cambió los votos por correo y creo que lo sentenciaron a 3 años de cárcel. Se toman ustedes que están allá, lo pueden investigar más. Otro de los casos que está pasando en España, digamos, la gente que tiene la tesis del fraude, que yo no la comparto porque no hay suficiente evidencia a favor, no hay, verdaderamente yo lo veo muy como estaban en Venezuela, que estaban en realidad era como hablando sin base, pero otra cosa que están diciendo es que el PP aumentó el PSOE, perdón, o Sánchez aumentó como en 1 millón de votos. Bueno, eso también ha pasado en Venezuela, eso es lo que quiero decir, fíjense. Chávez llegó a Venezuela, la vez que ganó las primeras elecciones, ganó con 3.673.000 votos. Después él fue haciéndola mal, agarrando rechazo, todo esto. Y estos sistemas electorales, este sistema electoral que él controlaba, él terminó la última elección presidencial en la que participó, quedó con 8.181.000 votos. O sea, más que duplicó, a pesar de haber perdido popularidad y haber hecho las cosas muy mal, él fue duplicando los sistemas de votos. Entonces, lo que quiero decir, esto en el caso de Venezuela sí les garantizo que todos estos son votos fraudulentos. Lo que le quiero decir es que estas son cosas muy bien planificadas, no son cosas hechas tan a la ligera, sino que son cosas muy buenas que no digo que pasen en España. Y no solo eso, si cuando vemos los votos de la oposición también ha ganado muchísimo. Fíjense, votos de 2.800.000 a casi 6.700.000. O sea, son datos importantes en Venezuela, que no digo que pase en España, probablemente en España sea mucho más evolucionado y no pase en esa cosa. Pero lo que sí he visto y que incluso pasaron en los Estados Unidos, mucha gente no cree en los 81 millones de votos a favor de Biden, los conspiranoicos. El problema es que a veces las conspiraciones existen. O sea, eso de negar de plano las conspiraciones, yo creo que también es un error. Yo creo que tiene que haber, y al final yo creo que es simplemente comparación de evidencia a favor de una tesis o de la otra. Les digo, totalmente convencido que en el caso de España 2023 yo no veo evidencia suficiente o si las hay no están bien presentadas o nadie se las ha tomado, o sea, nadie las ha presentado bien. Lo que he visto es puras opiniones a la ligera, ¿no? Y eso pasó mucho en Venezuela y eso le hizo mucho daño a Venezuela, esas opiniones a la ligera. Lo que sí les digo, que en que los regímenes del siglo XXI que se han adueñado de América Latina, los fraudes electorales han hecho de los fraudes electorales un verdadero arte. Okay. Una herramienta, ¿no? Y una herramienta para poder avanzar, y eso está previsto en los documentos del Foro de Sao Paulo. Nosotros estuvimos en la sede del PSOE el sábado, estuvimos trabajando en varios puntos cardinales, también fuimos a la del PP, obviamente, y lo conversamos con mucha gente de Vox, y todo el mundo coincide en algunos criterios clave para calificar el sistema electoral español. Vimos desde los grupos del PSOE que dicen que es perfecto. Nosotros no creemos, yo individualmente, yo no creo que nada es perfecto, porque salvo que sea en otra dimensión, pero si es aquí con la de los humanos, tiene que tener algo de imperfección. Pero ellos calificaron mucho de perfecto un sistema que no es posible vulnerar, que no es posible que existan mecanismos a través del cual cambie una posición a otra por parte de los electores. Y otros me decían que sí, que ellos están convencidos y recordaban temas muy claves, no solamente de la empresa, de la transmisión de data, etcétera, sino también aquellos comportamientos que hubo en las del 28 de mayo, en las que inclusive hubo elementos señalados y presentados ante la justicia, pues estaban comprando votos a 200 euros cada uno, aprovechando una ganga que había, ¿no? El tema de los correos también fue señalado como una incidencia clave, pero ya en esta última parte del programa nos vamos con Guillermo para que él nos haga estas reflexiones y también para decirnos qué espera él ahora de España, qué es lo que se espera en estos próximos meses o años, porque entre otras cosas, y él lo tocó, está el cumplimiento de la Agenda 2030. Adelante, Guillermo. Pues, ¿qué podemos esperar? Feijóo anda diciendo que está dispuesto a presentarse como candidato,
pero obviamente los números no le dan. No les dan para buscar la mayoría, ¿no? Luego hay una segunda votación, que sería la de la mayoría simple, y parece que ahí tampoco le van a dar porque tendría que tener más sí es que no es, y no parece que los vaya a tener, no parece que nadie vaya a abstenerse. ¿Cuál es el problema principal que tiene Feijóo, que es la lista más votada? Que va con Vox. Primero tiene que convencer a Vox, que no es fácil. Yo honestamente, si fuera de Vox, les recomendaría no mezclarse mucho con el PP. Quiero decir, a Vox lo mejor que le podría pasar es que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo. Sería, de hecho, para mí es la única forma de que, o sea, que hubiera un gobierno entre el PP y el PSOE, que no lo va a haber por la polarización de la que hablo al principio. Más que nada también porque tendría que quitarse en medio Sánchez y no lo va a hacer, tiene un ego demasiado grande. También quizás debería quitarse en medio Feijóo, que de esto se habla menos, pero desde luego no le ha ido muy bien y no creo que lo vaya a hacer tampoco. Pero en cualquier caso, lo mejor que le podría pasar a Vox es que pactaran el PP y el PSOE, porque entonces se quedaría en cuanto que tercera fuerza política como verdadera oposición. Se Y sería fortalecería. ¿Eh? Se fortalecería Vox. Se fortalecería. Sería la única forma que tiene de crecer ahora mismo Vox es esa. Todo lo demás es ser devorado lentamente o no tan lentamente por el PP, cosa que va a acabar ocurriendo. Ya veremos si hasta que desaparezca tipo Ciudadanos o hasta que quede pues como una especie de izquierda unida pero de derechas, ¿no? Como versión un poquito más ultra del PP. Pero yo ya digo, mientras tengan la misma política económica, obviamente no todo es economía, pero mientras tengan la misma política económica que el PP, tampoco es tanta la diferenciación. Entonces, está la opción del gran pacto. Ya verás que no, ya verás que no. No. Está la opción del gran pacto nacional PP-PSOE, que no creo que se dé. En otros países es frecuente, en España no, por la polarización. ¿Quién es el culpable ahí? Los medios de comunicación. ¿Quiénes son las víctimas? Los ciudadanos que son incapaces de comprender mínimamente al opuesto. ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Que la verdad es que el asunto es bastante gracioso, que no hay tanta diferencia entre el PP y el PSOE, es decir, dos partidos que son tan sumamente iguales y sin embargo son incapaces de ponerse de acuerdo para nada. Eso realmente es una gran maniobra mediática de engaño a la población, hacernos creer que son muy diferentes cuando en realidad son tan sumamente iguales. Entonces, Feijóo lo tiene crudo porque nadie va a querer pactar con el Vox. Primero tiene que convencer a Vox. En caso de que lo consiga, nadie va a querer pactar con Vox. ¿Ustedes se imaginan a Puigdemont votando con Vox a Feijóo? Yo desde luego no. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Tenemos la opción de Sánchez. Sánchez ya ha dicho, y además está exultante, como está exultante también Zapatero, que la verdad que le ha dado un buen empujón en la campaña, no así Felipe González, que sabemos que tiene ciertos problemillas con Sánchez. Le ha dado un buen empujón Zapatero y tanto Sánchez como Zapatero están ahora mismo de un optimismo exultante, pensando que efectivamente, como los números les dan, van a conseguir recabar apoyos para poder presentarse a la presidencia y ganarla, pues ya se sabe, con el apoyo de Bildu, del PNV, de Esquerra, etcétera, etcétera. Incluso de Puigdemont, que aquí es al que tienen que convencer a Junts, porque por supuesto le van a pedir medidas que en principio el PSOE como partido constitucionalista no está dispuesto a adoptar y aceptar. Otra cosa es lo que se haga a las espaldas del electorado. Ya hemos visto que al día siguiente del resultado de las elecciones se ha emitido una orden judicial contra Puigdemont. Obviamente esto no es casualidad, esto son presiones judiciales contra un político y esto es anular la separación de poderes. O sea que, como se ve, yo también soy partidario de ciertas conspiraciones, pero no de todas. Y entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues tenemos la opción de que el PSOE pueda revalidar su gobierno. Claro, nos lo están pintando como que vamos a tener otros 4 años de Sánchez. Bueno, yo casi pondría la mano en el fuego porque no vamos a tener 4 años de Sánchez ni de broma. Porque por más que él pudiera llegar a la presidencia haciendo, vaya usted a saber qué extraños saltos de Don Tancredo y de aritmética y de jugar al Tetris para conseguir que le den los votos, eso no es asimilable a largo plazo. Es decir, gobernar es sacar todas las semanas medidas políticas, leyes. No van a conseguir, por más que ya tengan un precedente de 4 años, todas las semanas estar haciendo pactos con fuerzas tan disímiles y sobre todo ante un electorado que, por más que tampoco quiera la opción de Feijóo y Vox, no está encantado con Pedro Sánchez. Es decir, al final las elecciones regionales que hicieron que se adelantaran estas elecciones que acabamos de tener,
son unas elecciones en las que el electorado manifestó su rechazo a Sánchez y su rechazo sobre todo a los socios de gobierno que ha tenido. Entonces el electorado en las elecciones inmediatamente anteriores ha rechazado a Sánchez y a sus socios, sobre todo a Bildu, y en estas últimas elecciones el electorado ha rechazado a Feijóo y a sus socios, que en este caso es Vox. Entonces, ¿qué es lo que debemos sacar? Aquí vuelvo a lo que decía al principio, a la confluencia entre aquellos que al final van a votar de manera reactiva, van a votar para rechazar a una propuesta política más que para apoyar a otra. Digamos que apoyar a otra es el medio, pero no el fin. El fin es rechazar al contrario, y la gente que como yo nos quedamos en casa y no vamos a votar porque no nos sentimos representados primero por el sistema. Yo en mi caso particular creo que está viciado de antemano, es una partidocracia y por lo tanto siempre va a estar hecho de arriba a abajo, de manera piramidal, como decía antes Pedro, y no de abajo a arriba, que es como debe construirse una verdadera democracia. Además es un sistema de representación indirecta, por lo tanto no hay un voto por un ciudadano, cosa que además luego con la ley de ONU y demás asuntos se agrava, pero no vamos a entrar ahí, sino que por un lado el problema es sistémico, pero por otro lado también el problema es de propuestas. No hay ninguna propuesta ilusionante o convincente, lo único que hay son partidos muy antiguos, un bipartidismo que parece turnarse, y de hecho es a lo que nos abocaban, a un cambio de guardia, a el relevo bipartidista. Se va el PSOE, entra el PP. Bueno, la situación ha cambiado. Se ve que no va a entrar el PP. Entre lo que entre, que parece que será el PSOE, o parece que tendremos que volver a ir a elecciones y se le pedirá a la gente que vote distinto a lo que ha votado, y lo más probable es que la mayoría de la población vote lo mismo que ha votado, porque somos así. Pues, obviamente, lo que hay es un rechazo. Aunque la gente vaya a votar, hay un rechazo a los políticos actuales, a las personas. Pero también hay un rechazo a los partidos políticos, es decir, a los grupos. Y también hay un rechazo a las ideas, es decir, a las ideologías. Lo que hay es cada vez un hartazgo mayor de la ciudadanía para con los políticos y para con la política. Y la política no es lo político, obviamente. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a darse cuenta de que el problema viene de 40 años de antigüedad y viene de un modelo que cada vez es más inasumible, sobre todo para la gente joven, ya que hablo en primera persona más que nunca. Entonces, yo creo que va llegando el momento de tener que renovar este sistema que llevamos 40 años padeciendo y que es una democracia de aquella manera, ¿no? Y que desde luego no es convincente y no está a la altura de los retos que estamos teniendo que enfrentar los ciudadanos del siglo XXI en España. Entonces yo creo que eso es lo interesante, ver el hartazgo cada vez mayor y ver la confluencia entre los ciudadanos que van a votar desencantados y los que nos quedamos en casa sin votar porque también estamos desencantados. Lo que confluye y lo que agrupa a la mayoría de españoles y lo que acaba con cualquier tipo de polarización es el desencanto. Y precisamente la polarización es el instrumento que los políticos, la política y los medios de comunicación corruptos utilizan para movilizar una y otra vez al ciudadano para votar. Así que a todos aquellos que dicen solo queda Vox, yo les digo que esperen y verán que también Vox va a llevar al desencanto a la ciudadanía y también Vox va a acabar y que sí, ya lo es y que de hecho ya ha traicionado a sus electores. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos poco tiempo, vamos a escuchar a Pedro Mejías. Vamos hacia un modelo progresista. ¿Tú crees que hay nuevas elecciones, Pedro? ¿O sí, puede haberla. Te vas a quedar con Pedro Sánchez, adelante. Sí, puede haberla porque en un primer momento puede haber ese bloqueo. Y creo que Pedro Sánchez puede gobernar no en un primer momento, sino en un segundo, en unas nuevas elecciones. Ojalá no, porque no es que solo quede Vox, o sea, todo acaba y tenemos que jugar con nuestras cartas, o sea, que las cartas que nos han dado, no podemos tener ahí sueños de, bueno, si tú estás jugando al parchís, tienes que jugar con las fichas del parchís, no puedes en un momento dado darle la vuelta al tablero y vamos a jugar a la oca. Entonces estamos aquí y vamos a mejorar este sistema en lo que podamos. Que yo diga que Vox es un partido con un talante piramidal no quiere decir que la izquierda quiere ilegalizarlo, igual que Vox quiere ilegalizar a los partidos independentistas, no quiere decir que realmente los ciudadanos no valgan un voto, ¿no? No es que solo quede Vox, es que solo quedan los valores. Y España tiene que optar por esos valores que le son propios, que están dentro de la idiosincrasia. Porque si se desmonta España,
se desmonta la hispanidad, la idea que tenemos de la hispanidad, y repercute en todos los países de Hispanoamérica. Entonces, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo, si hay unas segundas elecciones, para movilizar de nuevo, ilusionar con un proyecto verdaderamente de derecha, verdaderamente que conservador, en el sentido de que conserven esos valores, que el PP lo entienda, que entienda que Vox, digamos, no es su enemigo, es su aliado natural. Aunque hay muchas diferencias entre ellos, están llamados a entenderse. Es un partido, en cierta forma, aliado, que no lo demonice, porque esa demonización de Vox, en Vox, yo conozco a la gente de Vox. Vox no va a desaparecer, porque Vox es un movimiento realmente poblacional que tiene una base de varios millones de votantes, y que realmente esa base lo van a seguir manteniendo y va a ser la llave de oro, Dios quiera, próximamente. Ahora mismo se ha quedado muy poco de serlo, pero realmente yo creo que tenderá a eso y lo conseguirá. Realmente no se puede desmontar España como lo quería desmontar Pedro Sánchez, porque se desmontaría todo. Y ojalá esta situación se revierta. Lo tenemos ahora mismo muy mal. Realmente la izquierda puede sumar. Es muy difícil que Sánchez le pueda dar lo que pida a Junts, pero si puede, lo va a hacer. O sea, si Sánchez tiene alguna opción de gobernar, va a gobernar. Y bueno, y ahí estaremos en la resistencia. Así es. Y bueno, queremos ver a una España libre. Guillermo, nos queda 1 minuto y medio. Adelante. Lo que quiero es desearle lo mejor a España y a los españoles, y que logren, sobre todo, cesar un poco el exceso de polarización, que yo creo que la noto en España es extremadamente fuerte, y me recuerda un poco Venezuela, como han usado ambos bandos políticos polarizar a la gente para ellos agarrar sus propios beneficios, tanto los políticos como los medios. Ojalá haya un gobierno en el que puedan incluir a todo el mundo y ver todos los distintos puntos de vista, y para el mayor bien de todos los españoles. Así es, todos puntos de vista, todo en función de lo que necesitan los españoles. Yo no sé si es verdad, he intentado comunicarme con todas las vías posibles para verificar los números, si es cierto que esta economía robusta existe. Yo no la veo así, pero yo voy con mucha frecuencia a España, y en mi antepenúltima visita y esta última visita observé no solamente el tema de la inflación, que impacta cuando tú te vas y te vienes. Obviamente el dólar bajó, el euro subió, y eso no nos convenía, pero sí vi los precios bastante altos en relación a otra visita que hice en el mes de febrero, así es que hay que ponerle el ojo a eso también, quién dice la verdad, quién dice la mentira. Guillermo Mas nos lo ha planteado en varias oportunidades. Por cierto, recomiendo una vez más su libro y su entrevista que está en este canal. Ahora sí nos tenemos que ir porque se nos agotó el tiempo. Guillermo, Pedro y Guillermo Salas. Tenemos 2 Guillermos acá. Mil gracias por haber estado con nosotros, y esperamos tenerlos en una segunda oportunidad, porque el tema de los escenarios que se están planteando en España no acaba hoy, todo lo contrario. Hemos también seguido cómo se están sacando todas esas incidencias que pueden convertirse también en reclamos oficiales. Así que mil gracias a los 3. Muchas gracias. Chao. Gracias. Y también queremos agradecerle a toda la gente que a esta hora nos ha acompañado en nuestras diversas plataformas, pero en particular a nuestros amigos, a nuestros miembros del equipo, y a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontan. Aquí tenemos a ver toda la gente que nos ha estado comentando. Francisco, muchas gracias. A Mamo. Tamaris López ha estado súper guerrera en estos días. Francisco, mil gracias. Todos los que nos han acompañado, a nuestro Félix Guedes, mil gracias. Nos vemos en la próxima emisión, que por cierto está dedicada a México, que allá pasa de todo, y ese López Obrador carga alborotada a media clase política. ¿Por qué? Porque quiere imponer, según los opositores, al candidato que le va a hacer frente al partido, al grupo Morena. Así que no se pierdan eso, porque también está la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador de satisfacer desde el punto de vista financiero
a todos los familiares de los que murieron en el incendio de inmigrantes. Todo eso está muy oscuro, pero le vamos a dar claridad en Sin Filtros México, así que no se lo pierdan. Mil gracias a todos y nos vemos en la próxima emisión. Olviden entregar a cada una de las personas que ustedes conozcan este programa, el enlace, y que nos regalen un link para que pues de alguna manera sigamos creciendo en nuestra comunidad. Nos vemos pronto. Chao, chao, chicos.